Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y que ha generado un montón de curiosidad y especulaciones. Vamos a hablar de Demet Özdemir, y de esa noticia que ha saltado a los titulares y que ha dejado a muchos preguntándose, ¿es verdad que su ex la traicionó? Este es un tema delicado, y aunque en nuestro canal siempre intentamos mantener la calma y la objetividad, a veces las historias que nos llegan son tan jugosas que es imposible no querer desgranarlas juntos. Así que si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, y sobre todo, si disfrutan de las historias que nos hacen pensar y debatir, asegúrense de darle ese botón de suscribirse ahora mismo. No se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Vamos a sumergirnos en este fascinante y a veces, doloroso mundo de las relaciones de las estrellas. Sé que muchos de ustedes ya deben haber escuchado algo al respecto. La noticia sobre Demet Özdemir y su ex y la supuesta traición ha sido un verdadero bombazo. Y es que cuando hablamos de figuras públicas tan queridas como Demet, cualquier rumor o confirmación sobre su vida privada adquiere una dimensión especial. Todos queremos saber cómo están, quiénes son sus parejas y por supuesto si están felices. Y cuando surgen estas polémicas, la atención se dispara. La verdad es que en el ajetreado mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se desarrollan bajo un microscopio, y cualquier grieta, por pequeña que sea, puede convertirse en un escándalo. Primero pongamos un poco de contexto. Demet Özdemir, para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, es una actriz turca que ha ganado una popularidad increíble, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento para la actuación y su belleza la han convertido en un referente para muchísimos fans. Hemos visto su evolución en series que han sido auténticos éxitos, y su vida personal, como la de cualquier persona, genera interés. Y cuando de repente aparece una noticia de este calibre, es natural que la curiosidad nos invada. Ahora, vamos a lo que nos ocupa. ¿Esta noticia de la traición es real? La realidad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil tener una confirmación absoluta y oficial, al menos de inmediato. Las celebridades suelen ser muy reservadas con sus asuntos personales, y muchas veces, lo que se publica son rumores, filtraciones o interpretaciones de ciertos eventos. Sin embargo, en el caso de Demet Özdemir, y su relación pasada, sí que ha habido ciertos indicios y, lo que es más importante, comentarios y reacciones que apuntan a que algo no iba del todo bien. Hemos visto cómo, tras su separación, han surgido versiones que hablan de una posible tercera persona involucrada. Y cuando se menciona la palabra traición, esto implica, por definición, una ruptura de la confianza, un engaño. En el contexto de una relación sentimental, esto suele significar que uno de los miembros ha estado involucrado con otra persona sin el conocimiento o consentimiento de su pareja. Y esto, como pueden imaginar, es una experiencia devastadora para cualquiera. Para entender mejor lo que podría haber pasado, es importante recordar un poco la relación que mantuvo Demet. Se habló mucho de su vínculo con Ir. Su relación fue seguida de cerca, y muchos fans los consideraban una pareja ideal. Sin embargo, como suele suceder, la imagen pública no siempre refleja la realidad privada. Cuando se anunció su separación, muchos se sorprendieron. No se esperaban que la relación llegara a su fin. Y fue justo después de esta ruptura cuando empezaron a circular las especulaciones más fuertes sobre las causas. Algunas fuentes cercanas, o supuestamente cercanas, comenzaron a hablar de infidelidad por parte de él. Y la manera en que se presentó esta información, con detalles que sugerían un engaño prolongado, fue lo que encendió las alarmas y dio pie a la noticia que estamos comentando hoy. Es crucial ser cautelosos con este tipo de información. No podemos tomar todo lo que leemos en las redes sociales o en ciertos portales como una verdad absoluta. A veces la prensa amarillista exagera o inventa detalles para generar más clics y controversia. Sin embargo, también hay que reconocer que en muchos casos, detrás de los rumores hay un germen de verdad, una situación real que se ha magnificado. En el caso de Demet Özdemir, lo que sí podemos afirmar es que la noticia de una posible traición ha sido ampliamente discutida. Ha habido entrevistas donde ella ha hablado de la importancia de la honestidad en las relaciones, y de lo difícil que es lidiar con la decepción. Estas declaraciones, si bien no son una confesión directa de una infidelidad, sí que sugieren que ha pasado por momentos complicados y que ha valorado la sinceridad como pilar fundamental. Además, hemos sido testigos
Os de cómo después de la ruptura han surgido imágenes o comentarios que relacionan a su ex con otras personas. Y es la coincidencia de estas aparidades con la época de su separación lo que ha alimentado las teorías de traición. Cuando la evidencia circunstancial se acumula, es difícil ignorarla por completo. ¿Pero qué significa esto para Demet? Más allá de los detalles específicos de la infidelidad, lo más importante es el impacto emocional que esto tiene. Ser traicionado en una relación es una de las experiencias más dolorosas que uno puede vivir. Implica una rotura de la confianza, una herida profunda que puede tardar mucho tiempo en sanar. Para una figura pública, esto se complica aún más porque su vida privada está expuesta al escrutinio público. Cada paso que da, cada relación que inicia o termina, es motivo de debate y comentario. Espero que Demet esté rodeada de personas que la apoyen en estos momentos. Como admiradores, lo mínimo que podemos hacer es enviarle nuestras mejores vibras y desearle que encuentre la paz y la felicidad. Es fácil juzgar desde afuera, pero solo ella conoce la verdadera magnitud de lo que ha vivido. Y hablando de la noticia en sí, ¿cómo debemos interpretarla? ¿Como una confirmación rotunda de que hubo una traición específica y detallada, o como una indicación de que la relación terminó en circunstancias dolorosas y poco claras, donde la confianza se vio seriamente comprometida? Personalmente creo que la verdad se encuentra en algún punto intermedio. No tenemos todas las pruebas en la mano, pero tampoco podemos desechar las conjeturas tan fácilmente. Los silencios, las evasivas y las declaraciones ambiguas a menudo hablan más que las palabras. Lo que sí es un hecho es que el tema de la infidelidad es algo universal. Todos, de una forma u otra, hemos sido testigos o hemos experimentado el dolor que causa. Y cuando le sucede a alguien que admiramos, nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto mutuo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, Demet Özdemir, su ex la traicionó, ¿la noticia es verdad? Basándonos en los rumores, las especulaciones y las reacciones posteriores a su separación, hay fuertes indicios de que sí, hubo una traición o al menos, un grave quebrantamiento de la confianza que llevó a la ruptura. Sin embargo, hasta que no haya una declaración oficial y contundente por parte de Demet o de su ex, o pruebas irrefutables que se hagan públicas, seguiremos en el terreno de las hipótesis bien fundamentadas. Lo que sí es seguro es que la noticia ha impactado a sus seguidores y ha generado mucha conversación. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos. Las celebridades también tienen derecho a cometer errores, a sufrir desilusiones y a pasar por momentos difíciles en sus vidas personales. Y como espectadores, tenemos la responsabilidad de consumir esta información con respeto y empatía. Evitar los juicios precipitados y recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias batallas. Por mi parte, espero que esta experiencia, por dolorosa que haya sido, sirva a Demet Özdemir para crecer y para seguir adelante con más fuerza. Su talento es innegable, y estoy segura de que continuará brillando en su carrera. Y para nosotros como sus fans, lo mejor que podemos hacer es seguir apoyándola y deseándole lo mejor. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar esta noticia con la mayor objetividad posible, reconociendo que hay aspectos que escapan a nuestro conocimiento directo. Lo que queda claro es que las relaciones sentimentales, incluso las de las estrellas, pueden ser complejas y, a veces, dolorosas. Pero vamos a profundizar un poco más en las dinámicas que rodean este tipo de noticias. La vida de las celebridades es, por naturaleza, pública. Desde sus inicios, su estilo, sus amistades, hasta sus relaciones amorosas, todo está sujeto a la mirada constante del público y, sobre todo, de los medios. Cuando una figura como Demet Özdemir, con una base de fans tan leal y apasionada, atraviesa una crisis personal, la atención mediática se intensifica. No se trata solo de curiosidad morbosa, para muchos representa una especie de conexión emocional, una preocupación genuina por el bienestar de la persona que admiran en la pantalla. Las filtraciones, los rumores, las declaraciones veladas de fuentes cercanas, todo esto forma un tapiz complejo de información, donde a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Y en el caso de una supuesta traición, los detalles, aunque escabrosos, son precisamente los que más alimentan el morbo y el interés. ¿Fue una aventura de una noche? ¿Una relación paralela prolongada? ¿Quién fue la tercera persona involucrada?
Estas son las preguntas que revolotean en la mente de los seguidores y que los tabloides se apresuran a responder, a menudo sin tener las pruebas definitivas. Es importante analizar la fuente de la información. ¿Provienen de revistas del corazón con un historial de especulaciones sensacionalistas? ¿Son comentarios de fans en redes sociales que amplifican lo que oyen? ¿O hay alguna declaración oficial, por mínima que sea, que pueda dar algo de peso a las afirmaciones? En el caso de Demet Özdemir, la información parece haberse filtrado a través de diversos canales, y la falta de un desmentido categórico por parte de ella o de su ex ha permitido que las conjeturas sigan su curso. La naturaleza misma de la traición en una relación es multifacética. Puede ser un acto físico, pero también puede manifestarse a través de mentiras, ocultaciones o una falta de compromiso emocional. Cuando se habla de una traición en el contexto de una ruptura pública, es probable que nos refiramos a una ruptura de la confianza que fue tan profunda que la relación se volvió insostenible. Y para una persona expuesta al ojo público, lidiar con esta herida ya es suficientemente difícil sin tener que enfrentar además la especulación y el juicio de miles de personas. Recordemos la historia de Demet. Hemos sido testigos de su ascenso meteórico, desde sus primeros papeles hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de su generación. Su presencia en pantalla es magnética y su habilidad para transmitir emociones la ha hecho conectar con audiencias de todo el mundo. Ver a una figura que admiramos en un momento de vulnerabilidad puede ser desconcertante. Nos hace recordar que a pesar de su fama y éxito, también son seres humanos con emociones complejas y experiencias vitales que pueden ser dolorosas. El impacto de una infidelidad en la psique de quien la sufre es inmenso. Genera sentimientos de duda, de inseguridad, de rabia, de tristeza profunda. Puede erosionar la autoestima y hacer que la persona cuestione su propio juicio y su valor. Para Demet, que ha construido una carrera sobre la base de su talento y su imagen pública, este tipo de experiencia, si se confirma, podría ser particularmente difícil de procesar mientras mantiene una fachada pública. Además, es interesante observar cómo el público reacciona a estas noticias. Por un lado, hay una gran empatía y deseo de que la persona afectada se recupere. Por otro, existe una fascinación por los detalles escabrosos, una especie de voyeurismo digital que alimenta el ciclo de las noticias del corazón. Es un equilibrio delicado entre el apoyo a la estrella y la demanda de información. Cuando se habla de la relación de Demet con su ex y la supuesta traición, es importante considerar las posibles motivaciones detrás de las acciones del ex. ¿Fue un error impulsivo? ¿Una crisis personal? ¿Una falta de madurez emocional? Sin tener acceso a la verdad completa, solo podemos especular. Sin embargo, independientemente de las razones, el resultado es el mismo, una ruptura y el dolor para la persona que se sintió traicionada. El mundo del espectáculo con sus giras, sus horarios intensos, sus constantes interacciones sociales, puede ser un caldo de cultivo para las tentaciones. La línea entre la amistad y algo más puede volverse difusa, y la presión de mantener una relación en medio de una vida tan agitada puede ser abrumadora. Esto no justifica la infidelidad, por supuesto, pero puede ayudar a entender las circunstancias en las que a veces ocurren. En cuanto a las declaraciones de Demet, cuando ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la confianza, podemos leer entre líneas. Su énfasis en estos valores sugiere que ha experimentado su ausencia, y que para ella, son pilares fundamentales en cualquier relación. Estas sutiles referencias, cuando se juntan con los rumores, pintan un cuadro bastante coherente de una relación que terminó debido a una falta de fidelidad. El silencio de los protagonistas en estas situaciones es a menudo más elocuente que cualquier declaración. Cuando no hay un desmentido firme, o cuando las respuestas son evasivas, es porque la verdad, sea cual sea, es compleja y posiblemente dolorosa de revelar públicamente. Y en el caso de las celebridades, esta revelación puede tener consecuencias significativas en su imagen pública y en su carrera. Por eso, como creadores de contenido y como audiencia, tenemos la responsabilidad de abordar estos temas con cierta sensibilidad. Si bien es fascinante analizar las vidas de las estrellas, es importante recordar que detrás de los titulares, hay personas reales que sufren y que procesan sus emociones. En conclusión, la pregunta de si Demet Özdemir fue traicionada por su ex es una que, aunque no tenga una respuesta oficial y contundente, está fuertemente respaldada por indicios, rumores y la propia naturaleza de las declaraciones de la actriz tras su ruptura. La evidencia circunstancial, la repetición de las especulaciones y la falta de un desmentido claro,
sugieren que hubo una grave quiebra de confianza, probablemente relacionada con infidelidad. Lo más importante ahora es el bienestar de Demet. Esperamos que haya encontrado el apoyo necesario para sanar y que pueda seguir adelante con su exitosa carrera, quizás más fuerte y sabia de sus experiencias. Su talento es innegable y su proyección internacional es un testimonio de su dedicación y su arte. Y para nosotros como sus seguidores, la mejor manera de honrarla es enviarle buenas vibras, desearle felicidad y sobre todo, respetar su privacidad en la medida de lo posible. El escrutinio público puede ser agotador, y ella merece un espacio para sanar sin presiones adicionales. Muchas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva un poco más clara sobre este tema. Me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la noticia de la traición es verdad? ¿Qué piensan sobre cómo se manejan estas situaciones en el mundo de la fama? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.